Perdón. Buenos días a todos y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de alabarle, de cantarle, de podernos dirigir a Él por la gracia que nos es dada, por la salvación que nos es dada, por el sacrificio del Señor Jesucristo, y es por ello que estamos aquí. Salud. Salud. Y alguno de ustedes recordará una película animada de hace algunos ayeres que se llamó Buscando a Nemo. ¿Sí se acuerdan de Buscando a Nemo? Donde la historia es que un pececito con una aleta chiquita desobedece a su papá y termina en una pecera, ¿no? Pero se lo llevan. Y en el camino de recuperación, el padre de Nemo conoce a otro personaje, que creo que es el que se lleva la película, Dory. Quienes hayan visto esta película recordarán a Dory, una pececita cirujano con una memoria a corto plazo tan mala que más tardaba en escuchar algo que en que se le olvidara, excepto un detalle, la dirección donde está Nemo. P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. Solamente le toma un momento ver la dirección en un visor y se le queda grabada permanentemente. Pero todo lo demás se le olvida. Y precisamente ese es uno de los tantos defectos de su servidor, por no ser uno de los más evidentes, y que tengo claro que es mi defecto, la mala memoria. Puedes preguntarle a Moni. Ella sabe perfectamente que tiene que estarme recordando las cosas y tiene que estarme diciendo una y otra vez. No sé si les ha pasado que van a la cocina, llegan al refrigerador y ¿a qué vine? Bueno, a mí me pasa en la cocina, en la sala, en el comedor, en la recámara y en todos lados. Por eso es que me tienen que recordar las cosas. Y muchos han escuchado de mi boca las palabras, ¿me lo recuerdas? Por si se me olvida, por favor. O con los nombres. Por lo general me disculpo mucho cuando daba mis cursos de capacitación. Les decía, denme su nombre, por favor, pero me lo recuerdan porque no soy malo para los nombres. Soy pésimo. Se me olvidan. Y la realidad es que olvidar cosas es algo inherente en el ser humano. Pese a que nuestro cerebro es capaz de almacenar petabytes de información, no la tenemos ordenada y tampoco la tenemos accesible. Y bueno, también ser olvidadizo es un deporte para algunos como yo. Entonces, hoy vamos a ver algo acerca de recordar. Pero antes de comenzar, les pido me acompañen a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra es que podemos ser guiados. Y, Señor, te ruego que seas tú el que hable y no yo. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de mí, que esta vasija frágil, Señor, inútil, Señor, sea usada por ti, Señor. Encomiendo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. A lo largo de los últimos pasajes que hemos estado estudiando de la carta de Pablo a los romanos, hemos visto que ha sido contundente. Da ciertas instrucciones, da ciertas órdenes y no son pregunta, precisamente ¿por qué? Porque cuando las encontramos a lo largo de los textos, nos damos cuenta que son imperativos. Esto quiere decir que no es pregunta. Pablo no está diciendo, si quieres, soporta a tus hermanos. Si quieres, no contiendas sobre temas que no son importantes. No. Cada una de esas indicaciones, el verbo es imperativo. En otras palabras, no es pregunta. Y nos enfocamos en los últimos pasajes en cuanto a cómo debe de ser el comportamiento entre cristianos gentiles en la iglesia. Y eso nos incluye a nosotros.
Y eso es lo que nos lleva a reflexionar cómo eres con tus hermanos en la iglesia. Varios puntos nos los han mostrado y bueno, no es el tema de hoy, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Temas como no disputar por temas no esenciales, por lo tanto, no juzgar tomando en cuenta esos temas no esenciales. Y cuando comenzamos en el capítulo número 15, lo comenzamos con una orden. Y esta orden, ¿alguno se acuerda cuál es? Con la que comenzamos el capítulo 15. Que debemos soportar las flaquezas de los hermanos débiles. Y soportar no tiene ese significado de que tienes donde recargarte, sino de verdad aguantar, tolerar el comportamiento o las debilidades, las flaquezas de los otros. Aunque hay de flaquezas a flaquezas también, porque si una diferencia de opinión es en base a un tema importante de doctrina, entonces no hay nada de que no tenemos nada que hablar. O de comportamiento, no hay nada de que no tenemos que hablar. Al contrario, porque más adelante vemos que dice que tenemos que estar unánimes. Y esa parte es muy importante, porque si entre nosotros nos mordemos, entonces la situación va siempre para mal. Esto lo pudimos ver ahí, con lo que, de soportar las flaquezas de los demás, ahí en Romanos, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y aquí viene lo más importante. Y no agradarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde entran un montón de temas sobre qué hago, qué veo, qué como, qué digo, qué ingiero, qué bebo, etcétera. ¿Qué actitud tengo? Ujú. Aún yo diría, por ejemplo, en temas tan comunes y cotidianos en la iglesia como estar aquí sentado. No debo de buscar mi beneficio y más adelante nos dice que ni Cristo, ni el creador mismo del universo se agradó a sí mismo. Entonces nosotros no debemos de hacerlo. Esto también incluye edificar a los débiles, porque debemos ser nuevamente de un mismo sentir, debemos ser unánimes. Acompáñenme por favor a Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según la opinión de todos. ¿No? No. ¿Qué dice? Según Cristo Jesús. No es de que hay que llevarnos bien porque eso es, porque tenemos que compartir la misma opinión. No, tenemos que llevarnos bien porque es la orden del Señor, porque estamos bajo la misma fe, bajo el mismo espíritu. Fuimos bautizados bajo el mismo espíritu, dice la Escritura. Todos somos salvos por la redención que efectuó Cristo en cada uno de nosotros. Es por eso que no podemos estar en desacuerdos. No podemos decir, ya no aguanto a este hermano. Y no podemos dejar de edificarnos. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Y como lo estaba diciendo al principio, pareciera, perdón, pareciera que la carta de Pablo a los romanos está dirigido quizás a un grupo de cristianos hoscos, duros, conflictivos e ignorantes, ¿no les parece? Pareciera, por todos los temas que está dando, todos los temas de comportamiento. Sin embargo, esto no es así. Ahorita lo vamos a estudiar, porque si bien las indicaciones son dadas a una iglesia que como cualquier otra puede tener ciertos problemas, Pablo únicamente está dándoles una recordadita. Recordarán, utilicé como introducción la película de Buscando a Nemo, enfocándome en el personaje de Dory. ¿Y qué es lo que hace Dory cuando se da cuenta que no se le olvidó la dirección de P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney? ¿Qué hace? ¿Alguien se acuerda qué es lo que hace esta pececita, este personaje? ¿Qué hace? Está duro y dale con la dirección. ¿A dónde vas? Y dice la dirección. No me sale rápido.
¿Y cuál es la dirección? Y la vuelve a repetir. Y está hasta orgullosa de que no se le olvida. Pero ¿qué es lo que hace para que no se le olvide? La está repite y repite y repite. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pablo, como les decía, únicamente está dándole una recordadita a los romanos. Y este Pedro expresa algo similar ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Una pausa aquí. Vamos a ver un poquito de lo que dice. ¿Qué dice Pedro que va a hacer? Te lo va a seguir recordando. Lo voy a seguir recordando, se los voy a seguir diciendo, se los voy a repetir. Aunque qué, aunque ya se lo saben. ¿Por qué Pedro y Pablo estarían tan preocupados en repetirles las cosas a aquellos que ya se las saben? Porque se nos olvida. Porque se nos va a olvidar. Y recuérdate el día que te diste un permisito por ahí. Bien que sabes lo que dice Dios. ¿Y qué hiciste? Vamos a decir que se te olvidó. O preferiste olvidarlo. Preferiste hacerlo a un lado. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué Pedro le recuerda las cosas a los lectores de la carta, de su segunda carta, a nosotros? Para que estemos confirmados en la verdad, para que no nos desviemos de la verdad, para que siempre tengamos la mente fija en el Señor, en las verdades que aprendemos de Él. Es tan fácil, simple y sencillamente ignorar al Señor u olvidar las cosas. Porque hay veces que cometemos errores y sí, se me olvidó. Pero hay veces que preferimos olvidar o hacernos los olvidadizos. ¿Has tratado de olvidar algo a propósito? ¿Y qué pasa? No se te olvida. Y es ahí donde viene la conciencia, ¿sí o no? Quiero olvidarme de que Dios indica esto para hacer otra cosa. Y agarro mi pecado al mojo de ajo, le pongo lo mejor. ¿Pero qué traigo aquí? Que a Dios no le agrada. Y lo adorno. Lo llevo a cabo. ¿Pero qué traigo aquí? Que a Dios no le agrada. Y prefiero ser olvidadizo. Hacerme el olvidadizo. Recordando un poquito más de lo que Mark nos enseñó la semana pasada, nos recordó lo que es ser llenos del Espíritu. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y qué tiene que ver esto con el olvido? ¿Qué tiene que ver ser lleno del Espíritu con el olvido? Si eres lleno del Espíritu, créeme, no vas a querer que se te olviden las cosas. Conforme más nos llenamos del Espíritu, conforme más el Espíritu Santo nos controla, cada vez es menos la oportunidad que nos damos para olvidar. Porque nuevamente, se nos olvidan las cosas, definitivamente. Si yo les pregunto, ¿qué cenaron el miércoles? La mayoría, si no por decir todos, no se van a acordar. Porque son detalles sin importancia, ¿no? ¿Cuántos teléfonos, cuántos números telefónicos te acuerdas? A mí se me olvida hasta el mío. Bueno, en realidad por eso ya llevo tantos años con el mismo número. ¿Saben para qué? Para que no se me olvide. Y hay veces que me preguntan su número telefónico, señor, y volteo. Moni, es el 55. Se lo digo y sí, sí es. Ah, porque sé que se me va a olvidar. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida, no vas a querer olvidar las cosas del Señor. Acompáñame por favor otra vez a Romanos capítulo 5, versículo, 15.
15, versículo 13, que fue con lo que cerramos la semana pasada. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense en esto, la frase para que abundéis del griego periseu, que quiere decir superabundar, es decir, que el gozo, la paz, la fe y la esperanza en el Espíritu Santo era ya algo existente en los romanos. Esto lo menciono para que veamos si Pablo se estaba dirigiendo a unos cristianos ignorantes, hoscos, groseros, entre ellos, o a cristianos que sabían las cosas que le agradan a Dios. Y si dice Pablo, cuando dice periseo, superabundar, que en ustedes superabunde algo, ¿qué quiere decir? Que ya lo tienen. Nuevamente, vamos a ver ahí en 15:13, al final, para que abundéis. Una cosa es que adquieras y otra que abundes. Porque cuando abundas en algo, cuando estás desparramándote de algo, quiere decir que ya lo tienes, nada más que ya ahora vas a tener en demasía. Precisamente la esperanza por el poder del Espíritu Santo, ellos ya sabían todas estas cosas. Y entonces Pablo cambia el tono de la carta. El libro del comentario del conocimiento bíblico dice que aunque las cartas de Pablo tienen comentarios finales, todas las cartas de Pablo, en Romanos dedicó más espacio a ellas que en cualquier otra. Esto se debe en parte a que quería establecer una relación personal con los lectores y a quienes no conocía y que habitaban en una ciudad que nunca había visitado. Recordemos, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo no conocía a los cristianos de Roma, pero les escribe esta carta. ¿Tendría autoridad Pablo para escribirles esa carta? ¿Qué piensan ustedes? Quédense con esa pregunta un momento. Otro factor era sin duda sus planes de visitar Roma. Por eso es que cambia el tono. Por eso es que ahora va a explicar, bueno, por qué está escribiéndonos todo esto. Y ahora sí, vamos a entrar al pasaje que vamos a estudiar hoy. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, vemos aquí precisamente ese cambio de tono. Pablo ahora se propone explicar por qué es que ha escrito una carta tan contundente a una iglesia que ni había fundado ni había visitado, pero aún más, a una iglesia que sabía todas estas cosas, que practicaba todas estas cosas que Pablo había enseñado. Aquí, hermanos, en esta congregación, ¿nos soportamos? ¿Vemos por los intereses de nuestros hermanos antes que los míos? ¿Procuramos que los temas de doctrina estemos en unanimidad? ¿Procuramos que los temas que no son importantes no sean causa de división? Ese es el punto. ¿Por qué le escribiría Pablo a una iglesia que practica esas cosas? Para que lo recuerden, para que no se les olvide. Vámonos a Romanos, capítulo 15, versículo 14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Una mejor traducción de este versículo sería la que leemos en Romanos 15, 14, pero de la Biblia de las Américas,
En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Cuando vemos el versículo en la Biblia de las Américas, vamos a quedarnos un poquito ahí, que dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido. Esta frase nos indica que Pablo está persuadido de algo. Pablo no los conoce, Pablo no los ha visitado, pero sabe y está seguro que en la iglesia de Roma todas estas cosas que hemos venido aprendiendo son practicadas. Él está convencido, podemos leer en la Reina Valera, estoy seguro de vosotros, y leemos en la Biblia de las Américas, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido. Esta frase nos dice nuevamente que no hay manera de que cambie de opinión. Él sabe, está convencido de que estas características están en la iglesia de Roma. No hay manera de que cambie de opinión sobre lo que está por mencionar. En primer lugar, dice, estáis llenos de bondad. Hermanos, este texto nos está hablando a nosotros también. Recordemos que si bien la carta de Pablo a los romanos está dirigido a la iglesia de Roma, aplica también a nuestro tiempo. Y dice Pablo, estáis llenos de bondad. ¿Estamos llenos de bondad? ¿Estás lleno de bondad? Pablo está plenamente convencido, sin lugar a duda, de que los cristianos en Roma tienen un carácter excelente. Bondad no se refiere a que seas bueno y hables bonito. No, 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 no. Bondad va más allá, se refiere a un carácter excelente. Ayer con los jóvenes precisamente estábamos viendo esto. Ya entramos en la última parte del capítulo 31 de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Y virtuosa precisamente se refiere a un carácter excelente, una mujer de carácter excelente, una mujer que está dispuesta a obedecer a Dios. Y me encantó la frase que usó Lili ayer, porque le pregunté acerca de la vestimenta y me dice, pues me pongo un costal de papas. Exacto, exacto. Y me encantó porque no lo dijo como con burla, sino lo dijo en serio. Uh-huh. Si me voy a vestir para agradar al Señor, damas, me pongo un costal de papas si es necesario con tal de no ser sensual. ¿Por qué? Porque el carácter excelente de la mujer virtuosa dice claramente eso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Está dispuesta a hacer lo que sea para agradar a Dios, aunque no salga prendidita o echando tiros, como dicen por ahí. Esto aplica también a los varones, obviamente, pero el punto es precisamente esa excelencia de carácter, esa madurez espiritual que tienen los lectores de la carta de Pablo a los romanos. Una madurez espiritual a la que nosotros debemos estar aspirando todo el tiempo. ¿Tenemos esa madurez espiritual? O sea, ¿qué es madurez espiritual? Lo he escuchado N cantidad de veces durante años, pero la realidad es que creo que no me había detenido a pensar qué es madurez espiritual. ¿Alguno de ustedes sabe qué es madurez espiritual? Es tu capacidad de rechazar el mal. Esa es la madurez espiritual, esa es la excelencia de carácter, esa es la virtud. Juan Calvino habla de esta parte como virtud, algo que viene directamente del cielo. Él lo ve así. Es un poquito difícil de entender los conceptos que él maneja, pero esa virtud, esa excelencia de carácter, esa madurez espiritual es lo que tú reflejas diariamente al rechazar el pecado en tu vida diaria. En lo que haces todo el tiempo. Porque oportunidades de pecar hay a donde voltees. Esa es la realidad. Porque estamos en el mundo.
y el mundo nos desprecia. ¿Y nosotros qué debemos de hacer con lo que el mundo ofrece? Despreciarlo también. Y ojo, no me estoy refiriendo a la comida, no me estoy refiriendo a los temas que no tienen importancia, sino lo que es claramente pecado. Ujú. La madurez espiritual es nuestra capacidad de rechazarlo. Si lo ves y dices, ahí nos vemos, como José. Ujú. No creo que la esposa de Potifar haya sido fea, era un alto funcionario. ¿Quién se iba a enterar? Pero que dice, no, yo no voy a pecar contra Dios, y aunque salió desnudo, salió por pies. ¿Y qué premio recibió a su fidelidad a Dios? La cárcel. Pero siguió fiel a Dios. Y nosotros a veces, en miniedades, preferimos desobedecer a Dios antes que verme mal, antes que quedar mal, antes que no hacer lo que está de moda, etcétera. Me explico, ahí está la madurez espiritual. Bien que sabemos qué es lo que no le agrada a Dios, pero ¿qué hacemos? Lo contrario de Dori. Ujú. Dori iba, P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. ¿Dónde vas? P. Sherman, calle Wallaby, número 42, Sydney. ¿A dónde te diriges? Porque no quería que se le olvidara. Y nosotros bien que sabemos en qué momento nos hacemos así. No ve, si no lo ves, no lo cuenta. Ujú. O como dicen los jóvenes cuando las mamás les mandan algo y se hacen los sordos. Si no lo escuchas, no lo dijo. Entonces, lo que quiero que quede bien claro es esta parte de la madurez espiritual, de la excelencia. Por eso es que les dice, imagínense a qué cristianos les está escribiendo entonces Pablo. Cuando les dice, estoy seguro de que están llenos de bondad. Hermanos, qué precioso sería que Dios también piense lo mismo de nosotros, que tenga que esa realidad esté aquí en esta congregación, en cada uno de nosotros, que diga, estás lleno de bondad, que no sea debo aspirar a estar lleno de bondad, sino que sea estoy lleno de bondad. Obviamente, como nos explicó Mark y como ha sido explicado varias veces, controlado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. No hay madurez espiritual si no hay llenura del Espíritu Santo. Y no hay llenura del Espíritu Santo si no tienes una relación cercana con Dios. Y si tú no tienes una relación cercana con Dios, entonces estás perdido caminando al infierno. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el Evangelio. ¿Aquí hay salvos? ¿Sí o no? Esperaba otra reacción, pero bueno, ok. Ujú. Este carácter, ojo, este carácter lleno de bondad, o sea, lleno de cosa buena, lleno de lo que le agrada a Dios, solamente lo puede reflejar las personas regeneradas. ¿Aquí hay regenerados? Sí. Cada cristiano es un regenerado. Ay, entonces éramos unos degenerados. Sí, sí, sí. Degenerados, depravados. Así es el hombre sin Cristo. Y si tú estás viendo esto y no tienes tu fe en Cristo, delante de Dios, por muy bueno que te creas, eres un depravado. Necesitas la regeneración que solamente el Espíritu Santo obra en aquellos que ponen su fe en Cristo. Ujú. Perdón, me perdí. Ah, ya encontré el renglón. No se trata nuevamente de hacer cosas buenas, sino de ejercer la santidad permaneciendo apartado del pecado. ¿Te apartas del pecado o hasta lo disfrutas? Si te dices cristiano y te haces de oídos sordos o te haces el olvidadizo, entonces, ¿de qué tamaño es tu madurez espiritual? ¿Me explico? Recordemos, la madurez espiritual es proporcional a tu capacidad de apartarte del pecado. No digo que seas perfecto, impecable, pero sí que le rehuyas. Lo segundo que dice Pablo, el segundo aspecto que menciona es
llenos de todo conocimiento. Es decir, que los romanos sabían perfectamente todo lo dicho anteriormente, llenos de todo conocimiento. Hermanos, no me digan que durante el estudio de Romanos fue la primera vez que escucharon que hay que ser pacientes unos con otros. No me digan que escucharon, que fue la primera vez que escucharon que debemos de soportar las flaquezas de los otros, que no debemos discutir por temas que no sean importantes, que defendamos la sana doctrina. No es la primera vez que lo escuchamos, ¿o sí? No. Fíjense, entonces estamos en la misma condición que la iglesia de Roma. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué llevamos casi año y medio estudiando Romanos? Si ya lo sabemos. Pues para recordarlo, para que no se nos olvide. No vaya a ser, como a mí, que ya se me olvidó la dirección. B. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. No se me queda. Entonces, hay que recordarlo. Llenos de todo conocimiento. Los romanos sabían perfectamente lo dicho anteriormente por el Espíritu Santo a través de Pablo. Este conocimiento, ojo, es profundo e íntimo. Otra vez, no puedes tener un conocimiento profundo de las Escrituras y no puedes estar lleno de toda sabiduría si no tienes una relación con Dios. Incluso puedes leer la Biblia, pero si no tienes una relación con Dios, no la vas a entender. Nuestra relación con el Señor es íntima, ¿sí o no? ¿Cómo nos dice que somos sus hijos? ¿Y cómo quiere un padre tener su relación con sus hijos? Íntima y cercana. Los hijos no tanto, ¿verdad? A veces, cuando llegan a la adolescencia, pero cuando son chiquitos, ¿cómo quieren tener su relación con sus papás? Cercana, íntima. Ser lleno del conocimiento significa que sí, tienes la teoría, pero te llenas de ella porque tienes una relación con el autor intelectual del libro. Tienes una relación íntima con aquel que inspiró las sagradas escrituras. ¿De acuerdo? Tenemos que entenderlo. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Cada vez es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios expresa para los humanos? En la Biblia. De verdad. Quien la lea entera 2 o 3 veces, sabe muchísimos detalles. ¿No les ha pasado que de alguna manera se acuerdan de que cierto detalle está en la Biblia, aunque no se acuerdan dónde está? Y que ayuda para tomar incluso decisiones. Es que yo me acuerdo que ¿dónde está? Y ahí estás. Y ahora que ya existe el teólogo Google, lo tecleas y ¡pum! Hasta aparece la cita. Es el Espíritu Santo hablándote. Intenta recordar algo que leíste de un libro hace 3 años, por ejemplo. A veces no se puede, pero de la Biblia, como estamos duro y dale, no se nos olvida, nos llenamos de la sabiduría. Obviamente, el hecho de que Pablo esté reconociendo que están llenos de sabiduría, está reconociendo entonces que la iglesia en Roma tiene doctrina sana. Vamos a leer, por favor, en Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense, vamos rápido. Pablo está hablando de su ministerio a los gentiles, escribiéndolo en la carta a Colosas, a la iglesia de Colosas. Y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esa unión, esa bondad
esa madurez espiritual que es útil para entender las cosas del Evangelio, porque dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Está hablando del Evangelio de la salvación, el entendimiento del Evangelio. Pero habla de esta dicotomía en la cual se ve esa relación entre el Padre y el Hijo. A lo largo de los Evangelios nos damos cuenta, Jesús, ¿qué tanto anhelaba estar en relación y contacto con su Padre? Todo el tiempo. En repetidas ocasiones vemos que se apartaba para orar. Cuando le preguntan por qué hace las cosas, porque se las manda el Padre. Cuando estuvo colgado en la cruz, hablamos del sufrimiento de Cristo, la manera en que fue destrozado físicamente, pero las 3 horas que estuvo colgado en la cruz, cuando vinieron las tinieblas, fue cuando realmente Cristo sufrió. ¿Por qué? Porque se separó momentáneamente de su Padre, haciéndose pecado delante de los ojos de Dios, y durante largos minutos padeció la ira de Dios sobre de sí para que tú no la padezcas si pones tu fe en Cristo. Minuto tras minuto, la ira de Dios descargada sobre el Hijo. Y aún así su relación es íntima. Por eso dice que entendamos ese misterio, el Evangelio, pero dice, el misterio de Dios Padre y del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría. Todos los tesoros, perdón, de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres tener conocimiento espiritual? ¿Quieres tener madurez espiritual? Entonces ten una relación íntima con Dios. Así. Cuando yo pretendía a Moni desde que la conocí en la preparatoria, pues, ¿para qué creen que le hablaba? ¿De dónde cree que supe que le gustaban los negritos y el Delaware Punch? De investigarla. ¿Qué era lo que quería? Conocerla. Me interesaba. ¿Y qué dicen? El interés tiene pies, boca y cerebro también. Ahí sí me acordé, exacto. El punto es que si uno anhela una relación con una persona, entonces ¿por qué no anhelar una relación íntima, cerrada con aquel que te dio la salvación? Para que entonces seas lleno de conocimiento. No puedes estar lleno de conocimiento bíblico si no tienes a Cristo como tu Salvador. Nuevamente, el Evangelio. Por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entiende tú que escuchas y no tienes tu fe en Jesucristo. No hay modo de que agrades a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero fe en qué? En Cristo, en su muerte, resurrección y glorificación. Si tú crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. Y bueno, el primer punto que vimos del que Pablo está mencionando, que está seguro, no hay modo de que cambie de opinión, es que la iglesia en Roma está llena de hermanos llenos de bondad y que también están llenos de todo conocimiento. ¿De acuerdo? Y el tercer punto, en tercer lugar, esta doctrina sana y bondad es útil para el cristiano, como dice el texto ahí en Romanos 15:14, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O como leímos en la Biblia de las Américas, capaces también amonestarnos los unos a los otros. Y no estoy hablando de la tarjeta amarilla. Sí, ¿verdad? Esa es la amonestación. Sí, ¿no? Ok, qué bueno, no se me fue. Amonestación. Es decir, cada uno de ustedes, yo, tenemos la obligación de ser capaces de enseñar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carta de Pablo a cada hermano. Yo
tú, él, todos. Tenemos que ser capaces. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, a los romanos, son capaces de enseñarse unos a otros. Pablo expresa lo mismo, acompáñenme por favor ahí a el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31. Ay, ya le doblé la hoja. 20, 31. Dice así, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está aquí escribiendo esto. Hermanos, a veces enseñar la palabra de Dios causa disgustos. Causa que te enojes con el que te enseña la palabra. Causa que llore. Causa alegría. Pero cuando Pablo está aquí dice, acuérdense que por 3 años de noche y de día los he amonestado. Pablo no está haciendo figurativos, ¿eh? Pablo no está diciendo una exageración, como esas exageraciones. Te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado. No, Pablo está haciendo literal, por 3 años ha amonestado llorando. ¿Saben por qué? Porque por más que te lo digo, no haces caso. ¿Qué pasa si me echo a correr ahorita con los ojos tapados? ¿Y qué me va a pasar si me caigo? Me voy a golpear, me voy a romper un hueso y a lo mejor hasta me mato, ¿no? Porque pues quién sabe cómo aterrizo. Y si de todas maneras me aviento, es como, qué necio eres. Te estoy diciendo, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Quien sea madre y sus hijos les hayan desobedecido saben de lo que estoy hablando. Pero también los líderes. No sé cuántas veces Angélica o Moni o Mark te ha dicho algo. Y otra vez la burra al trigo. Duele. Y mucho. Porque quisiera uno, como padre, el líder, el maestro bíblico, Pablo, quisiera que no te tuvieras que quemar o electrocutar o, perdonando la expresión, batirte como cerdito en el lodo. Entiéndase por lodo, pecado. Y ahí vas. Es cuando dices, ya ni llorar es bueno. Pero lo haces. Lo hago. Imagínense el estado de Pablo diciendo, amonestándolos con lágrimas por 3 años. No creo que fueran temas nuevos cada año. El mismo, el mismo, el mismo. Pero ¿de qué no se cansan Pablo y Pedro? Como lo hemos leído, de repetir y repetir. Es curioso, la poesía hebrea no tiene métrica ni rima ni ritmo, sino que se basa en la repetición. Y muchas veces habla del mismo tema, pero utilizando argumentos contrarios. ¿Para qué? La memorización. La poesía, la hebrea, ese era su objetivo, la memorización. Desesperados, ¿por qué? Porque que se quede algo. Pablo expresa de esa manera el volver a amonestar y repetir. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Romanos 15? Ahí seguimos en el 14. 15, 14. Ahí al final puedes amonestar los unos a los otros. Puedes amonestar a tus hermanos, puedes enseñarlos, puedes explicarles, animarlos bíblicamente.
Pues si está aquí en la Biblia, quiere decir que si no lo haces, hay que hacerlo. ¿A bibliazo limpio? Sí, a bibliazo limpio, pero no se lo des. Como le decía a los jóvenes, te voy a dejar caer el peso de toda la verdad. Pásale. Cada hijo de Dios debe estar lleno de bondad y conocimiento. Fíjense, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve la bondad y el conocimiento? ¿Para qué estar llenos de eso? Mejor lleno de diversión, ¿no? ¿Para qué? Ya lo vimos. Para así poder alentar, enseñar, advertir o aconsejar a sus hermanos. Cuando un hermano acude a ti por consejo, ¿qué le dices primero, tu experiencia o lo que dice la palabra de Dios? Es importante categorizar. ¿Por qué? Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 3, versículo 16. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve estar lleno de conocimiento de la palabra del Señor? ¿Sirve de algo? ¿Para qué sirve? Dice ahí Romanos, perdón. 2 de Timoteo 3:16, ¿toda la escritura es inspirada por Dios? Pues sí. ¿Y qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la Biblia sirve para todos los aspectos de tu vida, aunque la palabra internet y otras no aparezcan en ella. Los principios básicos, es algo que hemos insistido mucho, los principios básicos bíblicos, ahí están y esos no cambian. Al respecto, tenemos que decir, no es, esto de corregir, de enseñar, advertir, aconsejar a los hermanos, no es una tarea de liderazgo nada más. Al respecto, John MacArthur escribe, cada creyente es responsable de alentar y fortalecer a otros creyentes con la palabra de Dios y cuenta con los recursos para hacerlo. No puedes decir que no sabes cómo. Tienes una, ¿no? Algunos tenemos más. Diferentes traducciones, etcétera. Entonces, aquí la tienes, cada uno de nosotros somos responsables de hacer estas cosas. Vamos ahora rápidamente al versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar la gracia que de Dios me es dada. Vamos a hacer una pausa aquí. Mas os he escrito, hermanos. Juan Calvino escribió al respecto de esta parte del versículo. Pablo sigue excusándose con toda modestia, diciéndoles a modo de concesión que ha sido un entrometido, porque ellos podían amonestarse entre sí. Por eso es que dice, primero dice, pero estoy seguro de vosotros. Les digo, ahí baja el tono. El tono se vuelve, vamos a decir, más amable, aunque Pablo, siendo directo, nunca fue grosero. Y dice, pero les he escrito con atrevimiento. Pablo derrama su corazón en estas líneas, diciéndole a los romanos que la razón por las que les escribe es, ¿qué dice? Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar. Como lo que hago ahora para poderles decir otra vez lo que decía Dori. ¿A dónde iba? P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. ¿Para qué lo tengo anotado? Para poderlo decir, para poderlo expresar, para que no se me olvide. Por un momento pensé en memorizarlo. Pero dije, es mejor escrito. Algunos se lo saben, por ahí escuché que alguien lo dijo de corrido. ¿Sí hubo alguien? Ah, Pris. Sí, se la sabe. Supongo que te encanta el personaje de Dory. Eso es, muy bien. En la Brigada de Radiocomunicación en Protección Civil tenemos una compañera que le decimos Dory porque todo se le olvida. Pero vamos, volviendo al punto, quiere hacerles recordar a los romanos. Dice, la manera en que lo expresa Calvino a mí me gustó mucho porque nos muestra precisamente cómo Pablo, así como lo leímos anteriormente, que dice, los he amonestado por 3 años con lágrimas. Aquí dice, les escribo, me atrevo a escribirles estas cosas
no porque no se las sepan, sino para que no se les olviden. Lo mismo para nuestra congregación, hermanos. No que no sepamos lo que es agradable a Dios. Realmente, levante la mano el que no sabe lo que le agrada a Dios. Sería mentir. La siguiente pregunta sería entonces, ¿por qué hacemos lo que no le agrada a Dios? Ah, bueno, ahí ya la cosa es diferente. Porque prefiero hacerme lo olvidadizo. Ujú. Haceros recordar. Un creyente, a pesar de ser maduro espiritualmente, tiene la necesidad de que se le recuerden las verdades que ya saben, pero que las puede olvidar con facilidad. Por favor, si me acompañan a leer nuevamente ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero ahora en el capítulo 2, versículo 14. Primera recomendación que le da Pablo a Timoteo cuando escoja a un obrero. ¿Qué dice la primera palabra? Recuérdales. Recuerda. Repíteles las cosas. Es que ya cuántos años llevamos y nos dicen las bases doctrinales y estamos sobre el mismo libro y estamos, ya cámbienle. No. Hay una historia de un pastor que dicen, no, ignoro si es cierto o no, pero ilustra muy bien esto. Un pastor que llegó, dio un sermón sobre el amor en su congregación y al domingo siguiente lo acababan de contratar. Al domingo siguiente repitió el sermón. Y al domingo siguiente repitió el sermón. Y al domingo siguiente repitió el sermón, hasta que de plano la gente le dijo, oiga, pastor, ¿y por qué no pasamos a otro tema? Porque por más que se los digo, no lo veo. Es necesario repetirlo. Dice nuevamente, 2 de Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Qué curioso suena Romanos. Lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Pero el punto es recordar. Para Dios es importante recordarnos las cosas. Tal vez el cerebro de Adán era como una supercomputadora. Tan es así que vemos que en un solo día le llevan a los animales y en ese mismo día le ponen nombres a todos. En un solo día, en un solo evento. Pero hoy no es lo mismo. Necesitamos que nos recuerden las cosas. Adán estaba en un estado de relación perfecta con Dios. Su relación la veía así, vertical, no horizontal como hoy lo vemos, que nos preocupa más el mundo que Dios. ¿De acuerdo? Vamos a apurarnos. ¿Y por qué es que Pablo se ha tomado el atrevimiento de escribirle este recordatorio a los romanos? ¿Por qué? ¿Qué se siente? ¿No la fundó? ¿No los conoce? ¿Nunca ha ido? ¿Qué se siente este Pablo? Pues apóstol nada más, comisionado por Dios para llevar a cabo esta tarea. Esto lo vemos ahí cuando vamos a continuar en el versículo 15, Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Cuál gracia? Pablo, fíjense una cosa, él está asumiendo que su autoridad es dada por Dios a él, pero no la merece, pero la ejerce, aunque no la merece. La humildad de Pablo se nota aquí, por la gracia que de Dios me es dada. Pablo ve su comisión y autoridad apostólica como un regalo, un favor de Dios que no merece. ¿Cuál gracia? La respuesta la encontramos en el versículo 16. Continúa, de hecho, son una sola idea, el 15 y el 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Es decir, ha sido comisionado por Dios para escribirles y recordarles las cosas. O sea, no fue de que un día se levantó así como que, ay, ahora quién molesto. A los romanos, estos les toca. No, sino que Dios se lo puso.
ministro a los gentiles. La palabra ministro del griego leitourgos, que quiere decir servidor o funcionario público, en el contexto del Nuevo Testamento no era nada más así como que servidor y ya. Se emplea para aquellos que sirven a Dios de alguna forma en ministerio o culto público, pero también incluye funciones sacerdotales. Y una de las funciones de los sacerdotes era enseñar las cosas. ¿Y qué hacían cada determinado tiempo? Repetir ciertos textos. De hecho, los judíos cada vez que tienen su culto, repiten ciertos textos, porque es necesaria esa repetición. Esto quiere decir que Pablo también tiene funciones sacerdotales, y es lo que está haciendo. Por su función sacerdotal, está repitiéndole las cosas a los romanos. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 9, versículo 15. Pablo tiene autoridad apostólica y su ministerio a los gentiles le fue dado por Dios. ¿Qué dice Hechos 9:15? Ay, estoy en 9:20, perdón. Dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue cuando mandaron a Ananías, ve y devuélvele la vista. Yo, ¿por qué? Si es Pablo, digo, Saulo, no, me va a arrestar. ¿Qué tal si nada más está haciendo el ciego? ¿No? Nadie se la creía hasta que conoció a Bernabé. Nadie, como dice el dicho, que te lo crea quien no te conozca. Pero ¿qué le dice Dios? Ve, porque Él es mi instrumento, yo lo voy a usar. Ahí está la autoridad apostólica y su ministerio entregado a Pablo por el Señor. Continuamos en el versículo 16, ministrando el evangelio de Dios. Si bien Pablo siempre predicaba el evangelio primero a los judíos, en cada ciudad que llegaba, su llamado principal por parte del Señor era evangelizar a los gentiles. ¿Y entonces por qué llegaba primero a los judíos? Para que los judíos no lo rechazaran. Pregúntanle a Pedro después de ir a casa de Cornelio. Ahí va bien contento. ¿Qué creen? Los gentiles creyeron. ¿Y por qué le hablas a los gentiles? La reacción primaria del judío contra otros judíos que se dirigían a los gentiles era de rechazo. Pablo sabía que si llegaba primero a los gentiles, los judíos lo rechazarían. Pero dice, ministrando el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? ¿Cuál es el evangelio de Dios? Pues el evangelio que conocemos. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Vamos a Primera de Corintios, si quieren el evangelio compacto. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Por cierto, escribe Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tú pones tu fe en esto, tú crees esto, y entonces puedes ser hijos de Dios. Esto es lo que hay que creer. No se trata, ojo, escúchame, no se trata de cosas que quieras hacer para agradar a Dios, sino de creer en la obra redentora de Jesús en la cruz y su resurrección. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No importa qué hagas, no importa quién se crea santo, no importa la obra humana, es por fe. Si crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. No creas la mentira, si tú no crees en Jesucristo, no creas la mentira de que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira del mundo. Dice, acompáñenme por favor a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así, mas a todos a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más claro no se puede. Solamente creyendo en Cristo se puede ser llamado hijo de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. No naces hijo de Dios. Ni de voluntad de carne, no puedes decidir ser hijo de Dios. Ni de voluntad de varón, nadie puede decirte, ahora eres hijo de Dios, sino de Dios. Solo Dios puede llamarte
para ser hijo de Dios. Ruégale porque tenga misericordia de ti y puedas venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Ahora, perdón, ¿para qué es que Pablo ministra o predica el evangelio a los gentiles? Vamos a continuar ahí en el versículo 16 de Romanos 15. Dice otra vez, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Como vimos, la palabra ministro, del griego leitourgos, se emplea para aquellos que sirven a Dios en alguna forma de ministerio o culto público. Esto también incluye otra vez labores sacerdotales. Pablo explica que su ministerio sacerdotal consiste en dar o presentar a Dios, como los sacerdotes en el templo lo hacían, un presente agradable a Dios. ¿Y este cuál era? El animal sacrificado, la sangre derramada en el propiciatorio. Pablo explica que su ofrenda como sacerdote es una multitud de gentiles convertidos. Y cada creyente debe presentar una ofrenda al Señor. Gentiles convertidos. Digo, no podemos presentar de otros, somos gentiles todos. Si no eres judío, eres gentil, ya. Esto es algo que debe retarnos. Si bien no somos apóstoles en el contexto del Nuevo Testamento, como los 12, también tenemos la comisión de predicar el Evangelio. No somos sacerdotes en el contexto bíblico, pero debemos presentar a Dios la ofrenda de aquellos a quienes compartimos el Evangelio. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con esa labor sacerdotal? ¿De presentar a Dios convertidos? Aquellos que Dios pone en tu mente, dile, no me va a escuchar. Dile, no, ni vale la pena, no hace caso. Dile. Eso es lo que tenemos que obedecer. ¿Estás cumpliendo con esto? Ahora, para finalizar, debemos tener bien en claro una cosa. No depende de nosotros ni el convencimiento ni la santificación. De nosotros no depende que crezcan, que caiga la semilla en buena tierra y crezca. No depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. ¿Nosotros qué debemos de hacer? Avanzar la semilla. En la tierra que caiga, ya no es problema tuyo. Es como pescar en el mar. A ver, ¿cuánto te tardas en que pique uno? Yo recuerdo cuando Alfredo y Clarita nos llevaron a pescar al bosque de las truchas y que me mandan a pescar a mí. Creo que fue parte de la instrucción que me dio Alfredo. Y a cada rato, ¿ya? Y yo, pues no. ¿Pero qué tenía que hacer? Seguir ahí. Porque tenía que sacar por lo menos 4. Mejor los corretea a palos, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos que cumplirlo, tenemos que hacerlo. Por eso es que debemos de tener bien claro, nosotros solamente debemos de predicar. Pablo cierra bien claro esto. Dice ahí en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Quién la santifica? Ay, ¿qué pasó? No está, perdón. El Espíritu Santo. Bueno, está en sus Biblias. El Espíritu Santo es el que santifica a las personas. El Espíritu Santo es el que hace que cada uno quiera parecerse más a su Salvador. Una recordadita. P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. Ya se la mejor ya se la aprendió ella. Una recordadita, hermanos, tengan la responsabilidad de predicar el Evangelio. Cumple con tu ministerio, cumple con tu labor sacerdotal. También recuerda que debemos ser llenos del Espíritu Santo para ser llenos de bondad y de conocimiento, y esto nos sirve para exhortarnos mutuamente. Es una obligación de cada creyente.
Y si tú no crees, escucha. Si tú has llegado hasta aquí y no crees nada de todo esto que se ha estado diciendo, escucha el mensaje que Dios tiene para ti en Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No confíes en ti o tus obras. Ujú. Como escuchó el carcelero de boca de Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido escucharla. Y, Señor, permítenos, Padre, en primer lugar, poder tener en nosotros esa bondad, ser llenos de esa bondad, ser llenos de ese conocimiento para así podernos edificar unos a otros, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre, porque pusiste a hombres santos a escribir estas cosas para recordárnoslas. Gracias por recordarnos estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Gracias.